Tenemos visita en la ciudad de Manizales, visita de un, digámoslo así, un manizaleño, porque arquitecto de la Universidad de los Andes y al mismo tiempo, pues, docente durante muchos años, ahora sin pelos en la lengua, o mejor dicho, perdón, escritor. Bienvenido, Jorge Enrique Robledos. ¿Cómo le ha ido? Ariel, mil gracias por su hospitalidad y un saludo a todos quienes nos vean en el momento en que nos vean. Para mí, nuevamente, gratísimo estar en Manizales, me siento muy cómodo aquí, pues aquí me he pasado mi vida en proporciones muy grandes. Mi padre era manizaleño, entonces, pues, chévere para mí estar aquí. En esta ocasión vamos a hablar de todo un poquito, vamos a hablar inclusive sin pelos en la lengua, así titula su más reciente libro, ¿no? Sí, ese es el nombre que hay en la editorial. Eso no es un trabajo de uno tan solo, sino ahí entre los editores estuvimos buscando un nombre y alguien sugirió eso y rápidamente hubo un consenso y bueno, se quedó. Yo creo que es bueno porque la verdad es que yo digo hay un poco de cosas que pueden ser medio sorprendentes y están dichas con toda franqueza, compártase o no se comparte. Como vamos a hablar sin pelos en la lengua, como dice Jorge Enrique, ¿a usted cómo le gusta que le digan escritor, arquitecto, ex senador? ¿Cómo le gusta? Politólogo, crítico, porque su historia ha sido de crítica y crítica sobre crítica. No, ¿sabe que esa es una pregunta en la que me corcharía? Yo no había pensado cómo me gusta que me digan. No, en general unas personas me dicen de una manera u otra. Normalmente mis amigos me dicen Jorge Enrique, pues por supuesto. No faltan los que me dicen, no sé, el doctor Robledo también puede suceder, o senador me dicen mucho, que es una curiosidad porque yo dejé de ser senador ya hace casi 4 años, pero claro, como estuve 20 años, entonces a mucha gente se le quedó pegado el senador. Pero ¿cómo se siente ahora? ¿Más escritor, más crítico, más historiador? ¿Cómo es? Yo diría que la faceta principal de mi vida, aun cuando he tenido momentos, por ejemplo, en que la arquitectura fue súper importante, pero la faceta principal de mi vida es desde la decisión que tomo a los 21 años de centrar mi vida en la lucha política. Yo llevo 53 años en eso. Y es lo que más me llena y lo que voy a seguir haciendo hasta que se me acaben las pilas. Tengan la certeza de que yo voy a seguir actuando en política. Yo escribo un artículo semanal, se publica en La Patria, uno de esos, otro se puede publicar en Cambio, la revista, hago videos, voy a entrevistas, podría terminar en alguna candidatura que no fuera a la presidencia en las elecciones del 2026 y voy a seguir opinando, repito, o sea, la política me apasiona, porque es la lucha por cambiar a Colombia. Yo lamento mucho que este país no sea el gran país que podría ser, país con tantas posibilidades y con tantas carencias, no producto de los colombianos que no sean buenos, sino de los pésimos gobiernos que nos han gobernado. Y ahora pues está cerrando con broche de oro. Es bien difícil encontrar un gobierno más malo que el de Gustavo Petro, pero los anteriores también fueron requete malos, eso hay que explicarlo con claridad. Cosas del destino, estamos en la Universidad Autónoma de la ciudad de Manizales, este es el recinto de la biblioteca, y cosas del destino, digo yo, porque en este plano se encuentran en la tarde de hoy pues usted, que ha sido tan crítico del expresidente Álvaro Uribe. Cosas del destino, ¿no? Sí, ayer me di cuenta de eso y me llamó la atención. Claro que no vamos a estar cruzados en el tiempo, sino antes y después. Mejor dejémoslos separados. Bien, analicemos eso de la siguiente forma. Uno lo lee, lo mira, lo voltea antes de entrar a hablar del libro, que es muy importante, Sin pelos en la lengua, y es usted senador, votación muy buena, segunda ocasión, arrasador, tercera, mucho más gente. ¿Y ahora qué? Digámosle a la gente. Y yo hago este análisis, doctor Robledo, por lo siguiente, y es porque la juventud, que son los que siguen para el desarrollo del país, para el futuro mismo del país, pues se preguntan, bueno, ¿y el señor por qué se quedó ahí? ¿Qué le pasó? Digamos que yo he luchado toda la vida en política, repito, pues desde que llegué a vivir a Bogotá. Y unas veces uno le va mejor y otras veces le va menos bien. Antes de yo ganar mi primera votación, perdí 3 votaciones. Yo fui candidato al Consejo de Manizales y no salí. Fui candidato a la gobernación de Caldas, me fue muy bien, pero no salí. Y la primera vez que me lancé al Senado no salí. Pero es que eso no es un delito perder una elección. Lo que es un delito es ser un corrupto, un bandido, otra cosa, o ser bien retardatario. Entonces, no es raro que a una vez se le vaya bien y otras veces no. Ahora, en este momento que hemos dicho en Dignidad y Compromiso, que es mi partido, ahí estamos con Sergio Fajardo, ¿qué hemos dicho? Vamos a estar en las elecciones del 2026. Tengan la certeza que yo voy a estar ahí, nosotros todos en esa lucha, aspirando a tener una candidatura a la presidencia que puede ser la de Sergio Fajardo, que unifique a mucha gente en Colombia, y yo podría terminar estando, decisión que no he tomado, pero lo cuento, estamos pensando en la posibilidad de que yo esté en una lista de Senado, pero si no estoy en una lista de Senado, voy a estar haciendo la campaña electoral al que yo considere acertado. Ahora, dejando claro esto, nada que ver con el petrismo, nada es nada.
y nada que ver con los gobiernos anteriores al 2022, porque esos gobiernos han sido tan malos que en buena medida Petro gana. Les digo a las colombianas o a los colombianos, Petro gana es por un voto de castigo que hubo contra los gobiernos anteriores. Yo un día le oí decir a alguien, dijo, uy, pero es que el país era de maravillas y Petro se lo tiró. No, tampoco nos echen esos cuentos, ¿cierto? No, el país estaba muy mal. Ahora que Petro lo está haciendo muy mal también, esa es otra historia, pero lo que había antes, y por eso es que Petro gana, es por lo mal gobernado que ha estado Colombia. Los ciudadanos de a pie acostumbran decir los alegatos o inclusive las tramoyas que montan en el Congreso de la República. Pues me refiero a esto, doctor Robledos, por lo siguiente, porque es que usted históricamente, dice la historia, ha sido el que más debates, el que más batallas, peleas ha liderado dentro del mismo Congreso de la República. Sí, parece que ese es un hecho cierto, que yo soy el senador que más debates ha hecho en la historia del Senado de la República. O sea, ¿usted no ha comido de lo de que anda bajo la mesa? No, nada, yo no he hecho. En mis 20 años no hubo un funcionario público en Colombia que hubiera sido un recomendado mío. Ni estuve en un negocio, ni en un contrato, ni en absolutamente nada. Yo tengo una posición de principios que la tengo desde 1971. La política, para que sea una actividad respetable, debe entenderse como un servicio público. O sea, uno va a servirle a la gente, no a servirse a la gente. Como el profesor, ese es otro ejemplo. Como el periodista. O como el periodista, ¿sí? E insisto mucho, y se lo digo sobre todo a los jóvenes, al que le guste mucho la plata, pues hay muchas maneras de volverse rico y ser feliz volviéndose rico, pero no se meta a cosas como la política o la docencia o el periodismo, porque entonces va a terminar metido quién sabe en cuántos enredos, y particularmente en la política. Entonces esa es la decisión que yo tomé desde 1971. Entonces yo llego al Senado fresco, nunca se me pasó por la cabeza un contrato, nada de eso. Nunca se me pasó por la cabeza que hubiera un amigo mío en ningún gobierno, porque yo también les tengo que contar esto. Yo nunca he votado por alguien que haya ganado la presidencia de la República. Soy experto en derrotas. Las he perdido todas, pero no saben la tranquilidad de conciencia que tengo, porque con estos presidentes tan malos que ha habido en Colombia, ¿cuántos son los arrepentidos? Quisiera saber. Yo creo que esta es una manera, claro, no todo el mundo tiene que pensar como yo pienso, pero es mi manera de pensar y yo creo que es una buena manera de evitarse peligros y riesgos y cosas indebidas y hasta terminar en la cárcel por revolver unas cosas con otras que no vale la pena revolver. Falta pedagogía para los colombianos, para entender lo que es la izquierda, para entender lo que es la derecha y para entender, lo digo yo, no lo dice él, lo que son las trampas dentro de la política misma de los colombianos. La política es muy corrupta. Tanto que mi mamá nos decía, y sobre todo cuando yo dije que me iba a meter a la política, entonces mi mamá me intentó sacarme. Ella era una persona de armas tomar, muy interesante, ¿cierto? Y entre las cosas que me dijo, que no me metiera a la política, porque ella tenía una frase que repetía, mi hijo, la gente decente no se mete en política. Tengo que decir una cosa que es cierto, que esa frase de mi mamá tiene mucho de cierto. Pero no es cierta del todo, porque la verdad es que aquí hay gente decente que sí se mete en política. No son todos los que están en política los que hacen las cosas mal, pero la frase también digamos que tiene mucho de cierto, eso uno no lo puede negar, pero repito, no son todos. No son todos y tenemos que luchar porque cada vez más a la política se meta la gente que, repito, la vea como una vocación de servicio público. ¿Y eso sí existe? ¿Realmente se puede? No, yo creo que hay mucha gente que se interesa en la política como un servicio público, que opina sobre ella y que dice cosas o que escribe en la prensa. Estoy seguro que sí hay mucho más de lo que uno pueda pensar. Que no quiere decir que al mismo tiempo pues no le interese a usted vivir un poco mejor o ser, no sé, profesional en alguna cosa o ser un finquero, que pues son cosas que también son parte de la vida, que no necesariamente incluyen corrupción y vagabunderías. En 3 frases, digámoslo así, o en 3 punticos, porque esto es Reporteros, primer punto, sin pelos en la lengua, el libro, descríbamelo, usted me lo va a vender, usted me dice por qué debo comprar el libro Sin pelos en la lengua. Ese es un libro que su primer encanto es que se dicen un montón de verdades que nadie ha dicho en Colombia, o muy pocos se han dicho en Colombia. Doc, la dijo en su momento quien sacó un libro del señor Castaño, el paramilitar, Uribe también sacó libros, y todos dicen, decimos la verdad, compre el libro. ¿Cómo hacer? Y me disculpa que hay que decirle a la gente claramente, como usted lo hace, las cosas. Yo tengo una cierta ventaja para poder hablar sin pelas en la lengua, es que no debo nada, ni tengo negocios ni nada, y puedo perder una elección y no me suicido, ¿cierto? Entonces yo
Mi satisfacción es decir las cosas con franqueza, ahora sin patanerías y sin groserías, pero ser directo en mis cosas. El que primero que planteó este nombre para el libro fue Felipe Escobar, que es editor mío de muchos libros. Felipe me ha editado muchos libros, él es del Áncora Editores. Entonces me conoce muy bien, somos amigos además desde la universidad. Y leyó el libro, este libro lo leyó varias veces y concluyó que ese era un buen nombre, porque también digamos una cosa, este es un país que es muy lleno de mentiras, sobre todo en política, de mañas, de trampas, de vivezas, de verdades a medias, etc. Y bueno, concluimos que ese era un buen nombre y tengan una certeza, todo lo que hay en ese libro es verdad. Si llega a haber una cosa que no sea cierta fue porque me equivoqué, me confundí, no entendí, se me olvidó la fecha, lo que sea, ¿cierto? Pero que yo ya vaya a mentir o a decir cosas que no son ciertas, pues simplemente para ver cómo engaño a alguien, eso sí estén seguros que no. Y se dicen cosas, por ejemplo, a mí hay un capítulo que me gusta mucho, que es el capítulo de la Constituyente. Porque probablemente yo no creo que fueron más de 1000 colombianos los que nos opusimos a la Constituyente y a la Constitución del 91. Y ese libro tiene un capítulo sobre eso muy, muy interesante. Empezando porque yo ahí cuento, y eso está demostrado en el capítulo, que la Constitución del 91 y la Constituyente tienen origen en un golpe de Estado. O sea, una medida de dictadura, eso es lo que es un golpe de Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Constitución anterior decía que solo se podía reformar la Constitución mediante una ley tramitada en el Congreso. O sea, no se podían saltar el Congreso. Eso es lo que dice la Constitución que estaba vigente en 1990. Y la segunda parte que se oculta mucho porque aquí no la presentaron como la gran salvación de Colombia. Nosotros nos dimos cuenta que esa era una constitución para embutirle a Colombia todo el libre comercio, el consenso de Washington, ¿sí? Los TLCs, el libre comercio. Entonces yo lo digo también ahí, lo demuestro con detalles. Y la prueba de que teníamos la razón en las dos cosas es que miren cómo le ha ido de mal a Colombia después de la constitución del 91. Ahora ahí está, pues y hay que cumplirla, ¿cierto? Pero que no me digan que es una constitución de maravillas. Ahora, cuando usted se asoma, ¿quiénes la montaron? Hágame el favor, el grupito. ¿Cómo se llama? Barco, Víctor Renán Barco, César Gaviria, con el respaldo de de Misael Pastrana, de Turbay Ayala, de Alfonso López Michelsen. O sea, ¿cuál jefazo de los malos gobiernos de Colombia no estaba respaldando eso? O sea, uno no le puede pedir peras al olmo. La Constitución la hicieron los que llevaban mandando 100 años a Colombia. Y por supuesto no era para que cambiara de verdad este país. Hay un paquete chileno. Y tuvo a su favor que los del M-19 se equivocaron y la respaldaron. Entonces, por ejemplo, Gustavo Petro habla también de la Constitución del 91, que hay gente que cree que él estuvo en la Constituyente. Una de las cosas que publico en el libro, que es muy simpática, es una cita de Antonio Navarro que dice: y dejo constancia que Petro no fue constituyente. Él pudo haber ido a algunas sesiones de pato ahí a las ¿cómo se llama?, a los escenarios de eso, pero él no fue constituyente, pero sin embargo él intenta decir que sí fue. Lo que pasa es que en eso taca burro también el doctor Petro, porque esa no es una buena constitución, los hechos lo demuestran, miren cómo estamos de mal en este país, se acabó la corrupción, se acabó la violencia, se acabó la pobreza. ¿Qué fue lo que se resolvió? Nada. ¿Qué cree que le pasó a Petro? Él tenía ganas toda la vida, fue accidente, lo cogió por sorpresa, o él mismo dice que la oposición no lo deja gobernar. Fríamente analizándolo, ¿qué le pudo haber pasado al presidente de los colombianos? Pues yo lo conocí, yo nunca fui amigo de él, pero lo conocí y le seguía la pista y a sus cosas, y nos tocó compartir en el polo. Nosotros estuvimos juntos en el polo de senadores. Y la impresión que a mí me quedó es que Gustavo Petro era una persona demasiado equivocada. Permítanme, yo le cuento a Ariel esta anécdota, que es bonita. Él fue candidato nuestro a las elecciones del 2010 presidenciales. Nos fue como a los perros en misa, fue un resultado horroroso, menos de la mitad de los votos que había sacado Carlos Gaviria en la elección anterior, y se impuso de candidato. Bueno, ganó Juan Manuel Santos, y al otro día de que ganó Juan Manuel Santos, que venía de ser el ministro de Defensa de Uribe, y lo eligió Uribe presidente, nosotros en el polo nos declaramos en oposición a Santos, pero era lo obvio, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y entonces Petro se paró al otro día y dijo: yo no acepto esa decisión, yo voy a hacer una alianza con Santos. Y el viernes siguiente siguió abrazado con Santos. O sea, Petro fue santista y uribista
en la semana siguiente de las elecciones del 2010 presidenciales. Está demostrado. Entonces nosotros que éramos pacientes dijimos, hombre, convenzamos a Petro de que ese es un error garrafal. Duramos 2 meses hablando con él hasta agosto. Oiga, Petro, hombre, cambia esa posición, eso no funciona y todo. Fue a una última reunión del comité ejecutivo del partido, le ganamos la posición como 26 votos contra por ahí 5 votos, eso está todo en el libro con todas las pruebas, ¿sí? Y rompió con nosotros y se salió a destruir al polo, con mentiras, mintiendo descaradamente. Y después, en el 2014, ya no era del polo y podía hacer lo que se le diera la gana para cerrar con broche de oro, volvió a respaldar a Santos a la presidencia. Esta vez el vicepresidente era Germán Vargas Lleras, o sea que Petro ha sido santista y vargasllerista. Y entonces a mí me dicen que ese es el cambio, pues no, a mí ese cuento no me lo pueden echar, porque es que uno no puede ser así y ser realmente el cambio que necesita Colombia. Lo va a colocar en camisa de 11 varas, pero hay que preguntar sin pelo en la lengua. El libro, que en este momento pues está en el mercado, del doctor Jorge Enrique Robledo, y es, si tenemos aquí en este escenario a Gustavo Petro y tenemos desde luego al visitante también, a la Universidad Autónoma también, está aquí Álvaro Uribe, ¿cuál de los dos, no lo va a decir por quién vota, porque usted ya me dijo que no vota, no ha votado por ninguno, pero sí lo va a preguntar, ¿cuál de los dos considera en su óptica como crítico, analítico de la política de los colombianos el menos malo? No, yo no entro en ese tipo de consideraciones. En su momento, Álvaro Uribe hizo 2 pésimos presidencias, pienso yo. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero nosotros le hicimos oposición a Álvaro Uribe. Y ahora estamos en contradicción con Gustavo Petro y prefiero no entrar en esas calificaciones porque entonces uno tiene que sacar el microscopio y no sé qué dice más. Pero es evidente que los gobiernos de Álvaro Uribe, ¿cierto?, fueron los gobiernos que le hicieron daños grandes a Colombia. Pudo haber sucedido, como puede haber sucedido en el gobierno de Petro, que alguna cosa, no sé, construyeron un puente o cosas de esas y uno puede estar de acuerdo con eso. Pero es que mis análisis son análisis de enfoque pues mucho más generales. ¿Hacia dónde va Colombia hoy por hoy, así como vamos? Muy mal. Viene muy mal, sigue muy mal. Y si sigue así, que es lo que está haciendo Petro, y es mi preocupación de que alguien gane las elecciones del 2022 perteneciendo al pasado, o sea, que no ganemos nosotros, pues este país va a seguir hacia el abismo. La economía del país es inviable, esto no funciona, tenemos un capitalismo de menos de $7.000. Este es un país, ahora no es porque nos falte gente, ni territorio, ni calidad humana, ni nada, es que hemos sido demasiado mal gobernados, entre otras cosas porque en eso coincide Petro con los presidentes anteriores. Aquí están siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y resulta que el recetario del Fondo Monetario Internacional es para que Colombia no se desarrolle. Esa es la realidad. Los dos también anteriores, todos, respaldan el TLC. Petro respaldó el TLC siendo del polo. Sí. Ahora anda metiendo unos cuentos para enredar, pero él ha sido partidario de los TLCs y del libre comercio y de las políticas del Fondo Monetario Internacional y en general de toda la política económica, política y militar de los Estados Unidos, de la Casa Blanca. Así de pronto tenga por ahí contradicciones con alguien y monte algún berrinche o alguna cosa de ese corte. La gente dice es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y usted lo acaba de decir, a lo mejor. Lo que asusta es encontrar un buen candidato que nos resuelva los problemas. O sea, no tenemos que quedarnos además toda la vida discutiendo sobre el pasado es el pasado, entonces bueno, miremos ahora qué vamos a hacer, pero necesitamos un presidente que encauce al país por el sendero de la corrección en todos los aspectos, y no lo hemos tenido ni lo tenemos. Entonces que no me vengan los de antes que fracasaron a decir que voten por ellos, que porque es que ahora sí van a gobernar bien, tampoco, porque tampoco se han autocriticado de sus errores, andan como pavos reales pavoneándose de sus fallas. Están equivocados. Y lo mismo hace Gustavo Petro. Entonces aquí hay unos, cada vez somos más, Ariel, que estamos diciendo no, tercera opción, otra manera de pensar, busquémosle a esto otra salida. Bueno, y sin pelos en la lengua, hablemos con franqueza y digámosle al pan, pan y al vino, vino. Línea de compromiso, su partido. ¿No tiene todavía candidato? ¿No ha pensado en candidato? No, estamos decididos a estar en el 2026. Cuenten con que vamos a estar en el 2026. Ahora, ¿cómo va a ser las cosas? Sergio Fajardo no ha tomado una decisión, pero se le nota que él podría terminar planteando una aspiración a la presidencia de la República. Si así fuera, sería mi candidato. Yo en eso no lo voy a poner en duda. En mi caso, pues yo podría no ser candidato a nada y podría estar en la lucha política o estaría en la lucha política. Pero hay gente que me está diciendo, hombre, ¿por qué no vuelve al Senado? Lo estoy pensando y podría suceder que sí, entre otras cosas, porque hay que decir con franqueza, no se lo atribuyo a todos,
los senadores que hoy tenemos, pero es muy mediocre el Senado de la Colombia de hoy. Muy mediocre, es muy mediocre. ¿Sí? Entonces yo sí aspiro, o podría suceder que si voy al Senado, pues le elevamos el nivel a eso y vamos a decir un poco de verdades que nadie se ha atrevido a decir en estos 2 años y medio. Caldas, ¿cómo ve a Caldas? Ya le pregunté cómo ve a Colombia, ahora cómo ve a Caldas hacia el futuro. Con muchas dificultades, ¿no? Pero son las de toda Colombia. Bueno, ahorita estamos en una situación muy positiva porque Chiripa subió el precio internacional del café y eso le da un aire a Caldas. Sí, eso es buena. El café siempre, bueno, y todos los productos agrícolas tienen que ver mucho con la buena suerte porque pasan cosas. A mí eso me alegra. Les cuento que hay una preocupación grave en este momento. Ayer me llamaron algunos a decirme que qué riesgo había de que el señor Trump le metiera aranceles al café. Si se los mete o si está diciendo que se los mete al acero y al aluminio, eso rompe con los tratados y con el espíritu de los tratados. Eso es una violación a los compromisos, rebuscando por allá entre las leyes norteamericanas para hacerle una especie de fraude a Colombia. Y si se mete por ahí, también se puede meter por el lado del café, uno no sabe. ¿Cierto? Porque él está pensando en los intereses de ellos y uno no sabe, pero yo no tengo la certeza, pero cuento la anécdota que es interesante. Hay una preocupación grande entre los cafeteros colombianos, hasta dónde puede llegar, porque Colombia exporta mucho café y a Estados Unidos le exporta cerca de la mitad, ¿no? Sin pelos en la lengua. El libro de Jorge Enrique Robledo en la ciudad de Manizales hoy, desde la Universidad Autónoma. Sin pelos en la lengua, ¿qué no le gusta que le pregunten? ¿De qué no le gusta hablar? No, los que preguntan tienen derecho a preguntar lo que quieran y soy respetuoso de eso, pero yo también tengo derecho a responder como quiera, esa es parte de la democracia. Entonces, no, yo respeto muchísimo el trabajo de los periodistas y sé que es un trabajo complicado y duro y que además en ciertos momentos necesitan ser picantes y todo eso, entonces ya veremos los entrevistados cómo nos defendemos. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Usted empieza prácticamente ya el tema político en todo el territorio nacional, se agitan banderas de un lado para otro, la gente sigue confundida. Vuelvo y le insisto, la pedagogía, cómo hacer para que la gente entienda qué es izquierda, qué es derecha y en qué se falló de un lado y del otro, porque hay gente que inclusive siendo derecha dicen yo no voy con Uribe y siendo izquierda dicen yo tampoco voy con Petro, no regreso ahí. Las palabras son insuficientes para definir bien las cosas. Hay una confusión grande porque hay mucha manipulación sobre eso. Entonces hay una persona que se pone una chapa de esas y se siente con el derecho a hacer lo que se le dé la gana. No, porque es que yo lo que soy es tal cosa, tal otro. No, esto es más complejo, ¿cierto? Y yo hablaría, si se tratara de hacer algún grado de división profunda, eso en algo lo planteo en el último capítulo del libro. Yo creo que al país y al mundo hay que dividirlo entre quienes estamos por el progreso de la humanidad de verdad, el progreso en todos los órdenes. Desarrollo económico, científico, político, honradez, preocupación por la vida de la gente, que se viva mejor, o sea, porque el mundo entero sea mejor. Esos somos, yo diría, los podemos catalogarnos de progresistas, de demócratas de verdad. Y otros que vienen al mundo es a pescar para su canasto y mientras a ellos les vaya bien, les parece que al país le va bien. Esa es como la dicotomía que pienso yo en la política global. Los que queremos un país y un mundo mejor y los que quieren es que les vaya mejor a ellos, así sean el peor de los mundos. Ese es el gran debate, pienso yo, que tenemos que vivir. Cuando ingresamos a esta entrevista, pues el doctor Robledo decía, no creo que usted sea estudiante de la Autónoma, lo decía por mis canas, y es entendible, claro, los años. El libro es más recomendable para que sea leído por las juventudes. ¿Por qué? ¿En qué clase de público? ¿A dónde está dirigido? Le voy a contar un detalle de ese libro, que es interesante. Yo fui profesor muchos años, y a ratos en la universidad había profesores que a mi juicio se equivocaban y se exasperaban y decían, yo explico y el que no me entendió, no me entendió. Yo decía, yo soy de la otra ala de los profesores, que si no me entienden la culpa es mía, ¿cierto? Bueno, ese es un debate de toda la vida en el mundo de la academia. Entonces, yo me he esforzado toda mi vida porque se me entienda lo que digo. He hecho un esfuerzo inmenso y yo creo que en eso he logrado bastante. Y cuando se trata de escribir, sí que me he preocupado porque se me entienda. Y entonces tengo una cierta ventaja, es que tengo bastante entrenamiento escribiendo. Entonces ese libro, que es un libro serio, con cosas complejas, está muy pensado para que sea fácil de leer. O sea, para que usted no tenga que ser erudito, ni economista, ni nada. Créanme que es así. Les cuento, por ejemplo, Secretos. Si ustedes miran, ese es un libro con muchos títulos y subtítulos. Es una manera de facilitar la lectura. Esos libros que tienen capítulos muy grandes o son de chorrera todo el texto, son más difíciles. Entonces ese libro
me esfuerzo mucho, tengan porque sea legible. Y les insisto, los invito a que ojalá lo lean y podrán no estar de acuerdo con el libro o con partes del libro, pero les prometo que todo lo que está ahí lo pueden entender. Cosas que son de cierta complejidad, pero que se pueden entender. Sí. Una entrevista que de mi parte no la terminaría ni en 1 hora ni en 2 horas. Este hombre tiene demasiado para comentarle a los colombianos, a los caldenses, a ustedes, los manizaleños, y a toda la gente que nos ve desde otros hemisferios del mismo planeta, a los colombianos, donde quiera que estén. Pero el tiempo es oro. Yo quiero invitarlo a que invite, y no es redundante, invite por favor a la gente que lea su libro, que lo busque, y sobre todo insistirle el por qué, teniendo en cuenta el momento en que vive el país. Sí, por supuesto, invitarlos a que lo lean, insistirles en una cosa: Colombia está muy mal. Ese libro explica con franqueza eso, pero ese libro propone soluciones. Hay un capítulo que se llama "Este país sí tiene arreglo". No lo dije por decirlo, yo explico por qué tiene arreglo. Entonces yo explico que este es un territorio enorme, con todo tipo de tierras de todas las calidades, muy bien localizado en el globo terrestre, al lado del Canal de Panamá. O sea, tenemos unas condiciones materiales súper buenas. La calidad de los seres humanos, de los seres humanos de Colombia es excelsa. O sea, si a uno le alegra cuando viaja al exterior y uno le dice a un extranjero colombiano, el otro seguramente le dice buenos trabajadores. Y enfatizo en esto porque en Colombia hay una idea muy retardataria que yo refuto en el libro, que es que aquí hay gente que dice que los colombianos son pobres porque son vagos y perezosos. Faltan a la verdad sobre eso, eso no es cierto. O sea, si los colombianos están en el desempleo o en la pobreza o teniendo que irse a vivir a otros países, es porque se ha gobernado demasiado mal. Entonces yo digo, no, este país sí tiene arreglo. Aquí lo que ha fallado es el gobierno, los gobiernos, a los que Gaitán llamaba ya en 1930 los mismos con las mismas. Porque son gobiernos que no han estado por desarrollar a Colombia, sino por desarrollarse ellos mismos y sus familias. Y yo insisto, si alguien quiere progresar, progrese, pero no haciéndole daño a su país. O sea, aprendámosle a eso a los países del mundo que se han desarrollado. En Europa, casi todos. Estados Unidos ha desarrollado una economía importante, Japón, Corea, China está desarrollando una economía importante. No la tenían desde el primer día, pero tomaron medidas que los metieron en el mundo del progreso. Eso es lo que necesita Colombia. Y no charlatanes que echen cuentos solo pensando en su canasto y echándole la culpa a los demás de las cosas no funcionan. Entonces, mi lucha de toda la vida, de 53 años, ¿sí?, ha sido la lucha por bregar a que este país se gobierne bien. ¿Para qué? Pues para que vivamos mejor todos, ¿sí?, haya mejores universidades, mejores vías, que nadie aguante hambre. Es que este país está lleno de gente con hambre, que nadie se tenga que ir de Colombia para otro país porque aquí no tuvo oportunidades, que se vaya el que quiera porque le gusta, no sé, vivir en Francia. Pero es que aquí la gente se va es por sufrimiento y llegan allá a esos países a sufrir. Porque eso no es tan cierto, que es que allá todo es maravilloso. Duro les va una parte muy grande de los migrantes. Entonces, esa es como la lucha mía de toda la vida y es lo que está planteado desde la primera línea del libro hasta la última línea del libro. Los demócratas verdaderos somos los que queremos el progreso de la humanidad. Y de la humanidad incluye a todo el mundo. Eso es muy difícil, yo sé, pero esa es la lucha que debemos dar. Así nos gastemos 20, 30, 50, 100 o 500 años en lograrlo. Ese es otro problema. En otras palabras, lo diría yo, acá en Reporteros Primer Punto, la revolución de la pedagogía para que la gente deje la pobreza espiritual y comiencen a empinarse en un trabajo de sociedad, de progreso, unidos entre todos. Ojo, Reporteros Primer Punto siempre, siempre con la gente. Agradece al doctor Robledo la presencia acá y desde luego lo que nos cuenta de Sin pelos en la lengua.